Una noche en un hospital en Filipinas, un joven se encontró sin ningún lugar a donde ir. Había venido a visitar al marido de una antigua profesora que se encontraba recuperándose de un accidente, pero empezó a llover. No había transporte para volver a casa, así que se quedaron. La primera cosa extraña que ocurrió alrededor de la medianoche fue el ascensor que llegó al cuarto piso y las puertas se abrieron. Permanecieron abiertas durante más de 15 segundos, pero nadie salió ni entró. A las 2 de la madrugada, la mayoría de los pacientes estaban dormidos. Solo un par de personas permanecían despiertas cerca de un puesto de enfermeras. Alrededor de las 3:30 no ocurría gran cosa. El visitante sacó su teléfono móvil y tomó una fotografía rápida de la escalera, solo para publicar algo en internet. En ese momento no se dio cuenta de nada extraño, solo la vio cuando abrió la foto para compartirla que la vio. Allí, en la escalera, aparecía una figura alta y gris, con forma humana, de pie donde no había nadie. Y aquí viene la parte importante. Cuando mostraron la foto a las enfermeras, el personal no se lo tomó en broma. Tras presenciar eso, comenzaron a moverse por el hospital en parejas. Estaban demasiado incómodos para recorrer los pasillos solos. Ahora bien, hay que decir que la figura es tenue. Podría tratarse de una mancha borrosa por el movimiento o el efecto del reflejo de la cámara del teléfono, o una sombra que se proyecta sobre la pared de la escalera en ese momento justo. Pero las personas con mejor posición para conocer si había una sombra eran precisamente las enfermeras. Durante el resto de la noche, el personal de esa sala se negaron a pasear solos por ese pasillo. En el siguiente clip veremos una grabación compartida en Instagram donde el dueño de una casa había estado escuchando ruidos extraños y su perro estaba absorto en el oscuro pasillo mirando fijamente algo que no podía ver. Se ve la silueta de una persona de pie en la oscuridad. El pasillo está vacío, pero el perro no está confundido porque lo haya imaginado. Está confundido porque lo que sea que estuviera viendo hace apenas un segundo ha desaparecido repentinamente. ¿Será acaso esto un encuentro paranormal? Mira bien la imagen. Hay una persona justo allí y de repente desaparece justo cuando encienden la luz. ¿Será acaso esto un shadow people? ¿Un truco de cámara? ¿Qué piensas tú? La siguiente fotografía fue compartida en Reddit y se suponía que sería una foto común. La persona que nos comparte la fotografía acababa de remodelar su sala de estar y tomó una fotografía para mostrar el resultado. Nada fuera de lo común, excepto una sola cosa. Mira el reflejo de la mesa de cristal. Cuando la foto se publicó en internet para ser desmentida, la primera reacción fue sensata: pareidolia. Ese truco mental de encontrar rostros de patrones aleatorios. Seguramente es solo el reflejo del mobiliario. Pero cuanto más tiempo la gente la miraba, menos consistente resultaba ese hecho. Entonces un usuario comentó que vio una sombra en el sofá, con una forma exacta de una persona sentada en él. ¿Qué piensas tú que ha ocurrido aquí? ¿Será una pareidolia o algo mucho más aterrador? Házmelo saber en los comentarios. En Indonesia hay una leyenda que los camioneros conocen muy bien. La idea de que durante los largos viajes nocturnos, un pasajero invisible puede subir a bordo y viajar contigo. Dicen que pueden sentir el camión gira repentinamente con fuerza, el motor pierde potencia y sin motivo aparente se percibe un olor extraño o se oyen ruidos provenientes de algún lugar de la carga. Y es así que llegamos a este video. Un conductor conducía solo por una carretera oscura de una montaña por la noche. Oyó un ruido extraño que provenía de abajo de su camión, se detuvo para comprobarlo y lo que captó en su cámara ha convertido a este video en uno de los más comentados del país. Asahin mo, aneh mobil sa tungunahan.
Cuando el hombre acercó la cámara lentamente por la parte inferior, buscando lo que sea que esté causando este extraño sonido, logró ver algo extraño. En la parte trasera del camión se observa un par de piernas que están en la oscuridad sin nada encima de ellas. La grabación se corta justo allí y no se sabe más al respecto, por lo que nunca llegaremos a saber qué pasó después. Pero ve y analiza el video cuantas veces quieras y coméntame qué piensas al respecto. La usuaria de TikTok, Annie Elizabeth, quien se dedica a compartir su vida diaria de su matrimonio y ahora en la nueva faceta como madre, compartiría un video realmente extraño, muy alejado a lo que es su contenido, que tanto a ella como a su esposo y a todos quienes han visto el video la han conmocionado. Fue una noche en donde la cámara de seguridad de su casa lanzó una alerta de movimiento a altas horas de la noche que logró captar algo que jamás podría olvidar. Una extraña silueta humanoide estaba paseando por el patio principal de su casa. La figura es blanca y con extremidades largas y delgadas, y si nos fijamos bien, esto no parece ningún animal conocido. Muchos comentaristas comenzaron a teorizar que podría tratarse quizás de un skinwalker, dada la figura y su extraño comportamiento. Lo extraño de todo esto es que ella no tiene nada que ver con contenido así. Entonces, ¿qué será esta extraña figura que fue captada en la cámara esa noche? Me encantaría saber tu opinión en la sección de comentarios. La siguiente grabación es realmente extraña y fue publicada en un subforo en Reddit. La persona que nos comparte la grabación se encontraba haciendo un recorrido por un museo donde tenían tecnología con una cámara que medía la temperatura corporal. Él decidió sacar su teléfono móvil y registrar uno de los monitores con estas cámaras, sin imaginar que lograría captar algo realmente estremecedor. Justo detrás de él, la cámara logró captar la presencia de un cuerpo frío tendido en el suelo. Él quedó impactado y volteó inmediatamente para ver de qué se trata, y para su sorpresa, no estaba nada allí. Solo fue registrado por la cámara de temperatura. Podemos ver cómo el chico se refleja en la visión corporal con un ente cálido, y detrás de él hay un ente frío. Para muchos entendidos del mundo paranormal, las entidades de bajo astral, fantasmas y cosas paranormales tienden a tener temperaturas frías o heladas. ¿Crees tú que este sea el caso? Házmelo saber en los comentarios. Ya hace un tiempo hemos estado siguiendo el caso de Amoroso MX, un hombre que ha estado experimentando un verdadero terror en su casa junto a su familia. En la entrega anterior mencioné que él había estado experimentando sucesos paranormales e incluso hay quienes piensan que se trata de un mimic, una entidad paranormal terrenal que se hace pasar por las personas que más ama como su esposa e hijos. Para este punto del video, te pido que apagues las luces de tu habitación y subas el volumen de tu televisor o dispositivo móvil y prestes mucha atención a todo lo que se viene. Una noche se encontraba Amoroso junto a su mujer y su pequeña bebé en la casa cuando de repente comenzaron a escuchar una voz extraña provenir de dentro de la sala. No mames. Cabrón, es allá adentro, es allá adentro. No, 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 no.
No mames, güey. ¿Viste, cabrón? No mames. No manches. No mames, güey. No mames. No mames. No mames, güey. ¿Qué pedo, güey? ¿Escuchaste, güey? No mames, cabrón. No digas mamadas, güey. La voz era muy parecida a la de su mujer, quien se encontraba con él cargando a su bebé. En una fracción del video se puede ver a una extraña sombra pasar en la oscuridad. Cauteloso, tomó valentía junto a su mujer y fue a indagar para toparse que en el piso de arriba había una mujer que no se le podía ver el rostro. Entrar a una de las habitaciones. Tras ir a investigar, no se encontró con nada. Luego, esa misma noche, nos compartiría lo siguiente. Amigos, estoy escuchando sonidos en la parte de abajo. Como si estuvieran jugando o algo así. Aquí está mi esposa, están mis dos hijos. Y se escucha, amigos, ya son altas horas de la madrugada. Y la verdad, pues pienso ir a ver, pero la verdad sí me da miedo. Me da miedo, chicos. La neta, pues están todos dormidos. Y la verdad no quiero despertarlos. No quiso prender. Mami. La risa de mi hija. ¡Ey! No mames, güey. Nuevamente logró ver a esa mujer cargando a un bebé en el sofá de la sala.
Al acercarse poco a poco, logró escuchar cómo el bebé lloraba de una forma anormal y bastante aterradora, lo que hizo que Amoroso subiera y se encerrara nuevamente en su habitación, donde se encontraba toda su familia. Luego, una noche, él lograría hacer un en vivo y lograría captar la presencia de un niño estar dentro de la casa cuando él se encontraba totalmente solo. Muy atentos. Bueno, raza, pues al respecto de las historias de Vicky, fíjense que, por ejemplo, lo último que platicó, la última historia, que ahorita vamos a subir a otro, la última historia que platicó... A la verga, no mames. Perdón, amigos. Se los juro, se los juro. No mami, ¿lo grabé? No mames, güey, ya me tengo que ir, güey. Me voy a ir, raza. Qué fuerte tormenta. La verdad, pues no me gusta mucho este clima. Pero bueno. Aquí está todo, amigos, la barbería. Allá está la muñeca. Sentada, está quieta. La verdad a mí esto me da miedo. Me da bastante miedo, amigos. Pero pues no nos queda de otra más que aguantar. Si no, imagínense qué vamos a hacer. Ya quisiera yo. ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué se escucha? Pero eso no sería la única vez que captaría la presencia de este extraño niño dentro de su casa. Una noche, estando con su mujer y su hijo, lograrían captar lo que él denomina un doppelganger de su pequeño hijo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando, güey? Toda la voz de Neto, ¿eh? No hay nadie allá arriba. No hay nadie arriba. No manches. No, la máquina. Lárgate, lárgate de aquí. Miren. Oh.
¡Ey! No hay nadie. Nada. Padre Santo. No hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nadie, no hay nadie. ¿Será acaso que Amoroso está yendo más allá de una simple manifestación paranormal? Quizás lo que está viviendo ahora en su casa no sea solamente una entidad, sino varias, e incluso hay quienes piensan que se trata de un mímico, ya que en varias ocasiones se le ha visto manifestarse como voces o apariciones de sus seres queridos. Pero recuerden que este caso sigue en desarrollo, por lo que te invito a compartirlo si quieres que siga actualizándolo en los próximos videos. Y recuerda que si te gusta mi contenido, no olvides de dejarme un buen like y compartir este video. Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta de los videos jueves y domingos. Mis redes y mi WhatsApp están abajo en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Te invito a disfrutar de este video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.